Valorizaciones de obras por administración directa y contrata. Expositor, Magíster, Ingeniero Juan Carlos Frías Lizama. Ingeniero civil con maestría en gestión pública. Presidente y supervisor de obras civiles en diferentes obras públicas y privadas. Gerente técnico y socio de constructora Comajo SAC durante los últimos 6 años. Expositor de cursos referidos a la Ley de Contrataciones del Estado, valorizaciones y liquidaciones de obras, contrataciones con el Estado en el CIP y diplomados dictados para profesionales de la ingeniería civil y arquitectura. Evaluador de competencias en la especialidad de encofradores en madera, acreditado por el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Básica, IPEBA, perito adscrito al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, consultor de obras adscrito al Registro Nacional de Proveedores. Miembro del CODEMU, Comisión de Delegaciones Municipales, para revisiones de expedientes de licencias de construcción en la especialidad de estructuras en diferentes municipalidades de la provincia de Piura. Revisor de expedientes técnicos para las diferentes municipalidades. Docente universitario en la Escuela Superior Técnica de Cencico. Docente universitario en la Escuela Superior Técnica de Cencico, Piura, en diferentes universidades del país. Muy bien. Buenas tardes con todos. Ya no han creído hoy día en mí. No han venido todos, ¿no? Le dijeron ya no viene seguro. A ver, entonces vamos a continuar con el módulo de valorización y liquidación de obras. Nos toca ver liquidación. De valorización ya lo hemos visto, ¿no? Liquidación de obras públicas. Pero primero vamos a organizarnos para ver cómo vamos a hacer con la siguiente clase y el término del curso. Toda vez que ustedes solamente tienen este material, ¿no es cierto? Para liquidación. Para valorización sí tuvieron un Excel, ¿no? Pero para liquidación no. Entonces en la semana yo les voy a enviar, bueno, a la consultora el material, mejor dicho, material de liquidación, un Excel y una liquidación completa para que ustedes puedan realizar una liquidación que ya les vamos a ver aquí más tarde como un trabajo y lo puedan enviar a mi correo y al correo de la consultora antes de la última clase. Que también hay que poner de acuerdo cuándo es la última clase. ¿Cuándo es la última clase? ¿Cuándo es la última clase, señorita? ¿Cuándo es la última clase? ¿Y qué 15 días, no? Estamos hablando de 9, 16, ¿no? El 16, domingo 16. Hola. No, el 8 yo les dije que no porque es feriado. El sábado es 8, el siguiente es 8, 9, el 16. Sí. Entonces el 16, antes del 16 ustedes tienen que enviar esta liquidación. Y el 16 en la clase desarrollaremos otra igual como manera de evaluación final, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer valorización completa de un ejemplo, las dos valorizaciones, como si fuera de 2 meses la obra, no como si fuera, será de 2 meses, con su liquidación, es decir, ya con todos los índices actualizados. Lógicamente vamos a tomar un ejemplo con índices anteriores para que podamos tener los índices reales, ¿no? Y haremos una liquidación como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Pero esto será en la siguiente y última, o sea, ahí sí tendrán que traer su computadora, su laptop, como la vez pasada, ¿no? El día de hoy básicamente es me interesa ver unos temas puntuales con ustedes para que antes de llegar al tema de liquidación lo tengamos claros, ¿no? Lo tengamos claro. Como es, por ejemplo, a ver,
como es, por ejemplo, bueno, adelante. ¿Cómo es esto? La recepción de la obra. Pero previo a la recepción de obra, y de repente ahí sí quiero incidir bastante, porque lo que, como le dije una vez, lo que me interesa básicamente es que ustedes tengan las cosas claras sobre el reglamento, ¿no? Y no cometamos errores en el desenvolvimiento de nuestras funciones, sobre todo como residentes o supervisores, más aún como supervisores, porque el supervisor, hemos dicho, es el que cautela y representa al Estado, cautela el buen manejo de una obra pública. Entonces hay un temita que no quiero pasar por alto, que es sobre ampliaciones de plazo, ¿no? Que es sobre ampliaciones de plazo. Ustedes saben perfectamente qué es una ampliación de plazo, ¿no? ¿Qué es una ampliación de plazo, ingeniera? Un tiempo que se otorga. ¿Quién lo otorga? ¿Quién lo otorga eso? La entidad, ¿no? La entidad otorga ese plazo adicional. Estamos hablando de tiempo, de plazo. Todos sabemos que las obras tienen un plazo. Todas las obras, ¿no? Tienen que tener un plazo. Y ese plazo está dado en días naturales. Entonces, ese plazo establecido en el expediente técnico es nuestro plazo contractual, es con el cual firmamos contrato, es el plazo que nosotros tenemos que respetar y tratar de terminar nuestra obra dentro de ese plazo. Ya hemos dicho la vez pasada cómo es que lo computamos, ¿no? Cómo es que empezamos a computar ese plazo, ¿se acuerdan? Que dijimos que tenía que cumplirse ciertas condiciones para que se empiece a computar el inicio del plazo de ejecución. Sin embargo, hay situaciones diversas, ¿no? Sin número de situaciones que se presentan en las obras que originan que a veces las obras no terminen dentro de ese plazo. Por lo tanto, entonces, se originan las llamadas ampliaciones de plazo que, como dijo la colega, efectivamente son tiempos que se adicionan a ese plazo, ¿cierto? Pero que tienen que estar aprobados por parte de la entidad, como bien dijo ella, ¿no? Aprobados. Y aprobado significa que tenga que tener una resolución de aprobación. Entonces el reglamento contempla que las ampliaciones de plazo están enmarcadas dentro de unas causales. No por cualquier motivo se otorgará una ampliación de plazo. Y a ese es donde quiero llegar, ¿no? No por cualquier situación debe otorgar la entidad una ampliación de plazo. Mejor dicho, las causales para que una ampliación de plazo se dé están estipuladas en el reglamento, ¿no es cierto? Entonces, toda ampliación de plazo, antes de ser otorgada, sobre todo el supervisor es el que tiene que evaluar esto, tiene que enmarcarse dentro de esas causales. La primera causal, ¿no? Para que una ampliación de plazo pueda ser otorgada, ¿no? ¿Cuál es? Alguien me dice, no en el orden, sino una de las causales. Antes eran 4, el nuevo reglamento contempla que ahora son 3, ¿cierto? ¿Cuáles son? Se ha aprobado una adicional de obra. Por un adicional de obra. Esa causal no ha variado, esa causal permanece, se mantiene, que dice que cuando se aprueba un adicional, cuando la entidad aprobó un adicional de obra, la ampliación de plazo para esa obra también es automática, está como causal. ¿Por qué? Porque entendemos que el adicional, dijimos la vez pasada que el adicional era un trabajo a ejecutar que no está contemplado dentro del expediente técnico. Y como es un trabajo, como es una actividad, ¿tiene un plazo o no? De zanja tiene que tener un plazo para ejecutar esos 10 metros de zanja. Por lo tanto, todo adicional tiene un plazo. Y si es un si es un trabajo que yo voy a hacer adicional que tiene un plazo, es necesario que al plazo de la obra yo le aumente ese plazo del adicional. Entonces eso es claro. Cuando hay adicional aprobado, si el adicional es de 30 días tiene plazo de ejecución, sabemos que los adicionales son como expedientes técnicos, paralelos, sencillos, pequeños,
pero que son expedientes técnicos al fin, presupuesto, memoria, planos, plazo, polinómica. Entonces, ese plazo es aumentado al plazo de la obra. Si el adicional tiene 30 días para ejecutarse, 30 días serán entonces los días de ampliación. Ahora, ¿cómo es que otorgamos esos 30 días? ¿Así simplemente se le suman 30 días al plazo? ¿Cómo se hace entonces? Se aprobó un adicional de obra con 30 días de plazo de ejecución. Y la obra contractual es de, no sé, 240 días, ¿no? Significa que los 240 días yo tengo que sumarle 30, ¿no? ¿Cómo le sumo? O simplemente con la aprobación del adicional es tácito ya que se tiene que ampliar el plazo. No es tácito. Está en el reglamento que se tiene que ampliar, pero hay que hacer el trámite. Entonces, ¿qué hay que hacer? El supervisor, ¿qué tiene que hacer ahí? Solicitar la ampliación de plazo por la causal que ha dicho el amigo, que es haberse aprobado un adicional de obra. Hay que solicitarlo y la entidad lo tendrá que aprobar. Entonces, eso es claro. Ahí no hay dudas, ¿no? Se aprueba un adicional, se aprueba su ampliación de plazo. La pregunta es, ¿y para la supervisión? Pues la supervisión también tiene un plazo. Cuando la supervisión es una consultoría, ¿no? El supervisor es un consultor externo, entonces también tiene un plazo, ¿no? Que generalmente es el mismo plazo de la obra. Lógico, pues si la obra dura 300 días, la supervisión también tendrá un contrato por 300 días. Y si a la obra le amplían 30 días por el adicional, ¿a la supervisión le tendrán que ampliar o no? ¿Qué dicen ustedes? También. Y también lo dice el reglamento. Dice que a la supervisión, cuando hay ampliaciones de plazo, todos los contratos vinculados al contrato principal, en este caso la supervisión es un contrato vinculado, también tienen que ampliarse. Porque ya sabemos pues que no puede haber obra sin supervisión. Entonces esa causal está clara, ¿no? ¿Cuál es la otra causal para ampliación de plazo? Una paralización de obra. Ya, pero esa causal está determinada en el reglamento como atrasos y o paralizaciones por causas ajenas a la voluntad del contratista. Así es. Dice, por atrasos y o paralizaciones por causas ajenas a la voluntad del contratista. La paralización, tú me dices una paralización, pero paralización ¿por qué? Puede ser por igual. Un huaico. Otro ejemplo, por ejemplo, dice una paralización por un deslizamiento, ¿no? Otro tipo de paralización de la obra. Lógicamente, ante un deslizamiento, un huaico, o sea, yo entiendo de que estás en una obra, trabajando, y que al costado pues está el cerro, y debido a un fenómeno natural como es la lluvia, ha habido un deslizamiento, un huaico, y la obra pues está totalmente afectada, ¿cierto? Eso es lo que tú me dices. Y por lo tanto los trabajos han tenido que paralizar. Así yo me imagino el caso, porque no es pues que tu obra está aquí, el huaico fue a 2 kilómetros, entonces hay que parar la obra, pues no. O sea, hay que también, por eso es que el supervisor tiene que enmarcar y determinar si efectivamente es causal o no es causal. Porque yo he visto ampliaciones de plazo solicitadas, que las solicitan así. O sea, tú puedes pedir, ya te he dicho lo que tú quieras, ¿no? Pasó un avión, entonces tú dices, hay que pedir ampliación de plazo porque ha pasado el avión, pues, ¿no? Y si la entidad lo otorga, por esa causal lo otorga, pues, ¿no? Y lo da. Y así he visto un montón de ampliaciones de plazo por cuestiones que no se enmarcan, ¿no? Que no están ahí. Yo he visto, por ejemplo, ampliaciones de plazo que solicitan los supervisores, donde dice, vamos a solicitar 30 días de ampliación por lluvia. Por lluvia. Y así lo tramitan y así se aprueba a veces, por lluvia. Sabemos que llueve, sobre todo en las zonas de la sierra, ¿no es cierto? Eso sabemos. En la selva llueve más todavía, ¿no? Entonces,
que porque llueve vamos a aprobar ampliaciones de plazo si sabemos que llueve, ¿no? La lluvia como lluvia no es una causal, ¿no? Lo que sería causal sería las consecuencias de una lluvia, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, la carretera se afectó, no se puede pasar los materiales, entonces se desbordaron los ríos, el Guayco, pero por lluvia, que tú me digas, vamos a pedir porque está lloviendo, entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces la causal es atrasos y/o paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista. El contratista no tiene la culpa, pues, ¿no? Él no es el responsable que haya sucedido esa eventualidad. Por ejemplo, lo que él decía, situaciones como la de fenómenos naturales, ¿no? Otro caso que se enmarque en esa causal. Otro caso. En esa causal que son causas ajenas a la voluntad del contratista. Él me dice los Guaycos, ya una. De hecho que tendría que ser así, ¿no? Porque la obra paraliza y va a estar paralizada 15 días porque están ahí limpiando todo ese tema. Entonces esos 15 días no se los vamos a computar al contratista, pues no le vamos a decir, ya te pasaste 15 días ahí no has hecho nada, porque si no puede hacer nada, pues no. Entonces esos 15 días tenemos que ampliárselos, corrérselos, ¿no? Otro caso, las famosas, los famosos paros de construcción civil, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa será una causal de ampliación de plazo? Cuando los de construcción o de destrucción civil, ¿no? Se ponen ahí en la puerta, no quieren trabajar ni dejan trabajar a nadie, ¿no? ¿Será una causal eso? ¿Qué dice, amigo? O sea, los trabajadores, ¿no? No quieren trabajar, no dejan trabajar y encima y está paralizada la obra. Esos días que dura esa paralización, ¿será causal también para ampliación de plazo? ¿Qué dicen ustedes? Díganme sí o díganme no, pues, pero algo díganme, ¿no? En realidad, es cuestión de evaluar, ¿no? Es cuestión de evaluar. ¿Por qué? Porque el contratista es el responsable también del pago de la gente, ¿no? Él es el único responsable de pagar. Y si esa paralización es porque los obreros no les pagan, ¿no? Si los señores están afuera y no quieren trabajar, ni dejan trabajar a nadie, porque ya les deben 4 semanas de planilla y no les pagan, entonces ellos dicen, no vamos a trabajar hasta que nos paguen, ¿no? Es una medida radical que ellos toman y bueno, se les respeta. Pero esos días que no trabajan y está paralizada la obra, ¿se le puede dar ampliación de plazo? Si es por el pago, si es porque él mismo no les paga, vaya a saber por qué no les paga, ¿no? De repente porque no le pagan la valorización, o de repente porque simplemente pues no tiene, pues ha gastado la plata, qué sé yo. Entonces, ojo ahí, los supervisores, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pide ampliación de plazo? Número uno, él no quiere caer en multa. Lógico, porque si se pasa y no tiene ampliación, él va a empezar a cobrarle la multa. Ese es número uno, y es así. Número dos, ya también mirándolo del lado malicioso. ¿Por qué? Porque sabe que cada ampliación de plazo genera mayores gastos generales. Y dijimos que esos mayores gastos generales son dinero en efectivo que va directo al... Digamos que son mayores gastos generales que se supone, ¿no? Que se supone el contratista ha incurrido en esos gastos durante la paralización, ¿no? Ese es el concepto de los mayores gastos generales. Durante los días que estuvo parada la obra, el contratista tuvo gastos. Pero esos gastos a veces no los tuvo en realidad, pero se les paga. Entonces, el contratista dice, yo tengo 30 días de ampliación, voy a cobrar mayores gastos generales, billete, y encima no me multan, ¿no? Encima no me multan. Entonces, por los dos lados me voy en coche, pero la cuestión, como digo, está en saber otorgar bien esas ampliaciones. Entonces,
El contratista va a pedir. Yo decía, el supervisor es el que tiene que evaluar. ¿Cómo entonces evaluamos? Ya te digo, si esa paralización es porque no les pagan a los trabajadores, ¿corresponderá darle la ampliación de plazo? No, pues papito, esa es tu culpa, esa es tu responsabilidad. Esto no es ajena a tu voluntad, eso es por tu causa justamente, ¿no? Entonces no. Pero si la figura es diferente, y pasa que hoy día va a haber una marcha en el centro de Chimbote, ¿no? Todos los trabajadores de construcción y de la CGTP y todos tienen que estar ahí porque va a haber una marcha. Y estos señores pasan por todas las obras tempranito sacando a la gente, ¿no? El que no apoya le meten palo, el que no va a la marcha y se lo llevan a toditos. Entonces la obra se paraliza. Y esa marcha es de 2 días, 3 días y nadie trabaja. ¿Esa es culpa del contratista? ¿No? Que se le hayan llevado a su gente obligada prácticamente a que se vayan a esa marcha a apoyar ahí por el pliego de reclamos y todo lo que los señores cobran, porque ellos cobran hasta por respirar, los obreros me refiero, ¿no? De repente alguien aquí, ustedes ha trabajado en construcción y sabe de lo que estoy hablando. La tabla salarial de construcción civil es un régimen especial, ustedes saben, no es un régimen cualquiera, es un régimen especial y se les paga por todo a ellos, ¿no? Sobre todo cuando tienen trabajos en altura y qué sé yo. Entonces, eso sí sería una causal, creo yo, no sé qué creen ustedes, ¿no? Porque los trabajadores paralizaron la obra, pero fue por causa ajena a la voluntad del contratista. Entonces, hay que evaluar si está enmarcado dentro de la causal, sería una. Y otra causal es, o mejor dicho, la otra causal, la que queda, ¿cuál es? También es paralización o atraso injustificado, pero por causas atribuibles ¿a quién? A la entidad. A la entidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué causal o qué motivo se le puede atribuir a la entidad para decir hay que ampliarle el plazo al contratista por culpa de la entidad? Por ejemplo. ¿La demora en una aprobación de ampliación de plazo? No. La demora, ahorita vamos a ver, como estamos hablando de ampliación, ahorita vamos a ver los plazos y vamos a ver que no es causal. ¿Por qué? Porque la ampliación de plazo, si no se aprueba en un determinado tiempo, automáticamente queda consentida. Por lo tanto, si no se aprueba, es tu problema, pero para mí ya está consentida, esa no hay ampliación. No hay otra ampliación por la demora en la ampliación. Sí hay por la demora en aprobación, pero de adicionales, ¿no? Adicionales sí. Oye, yo te presento un adicional, efectivamente el supervisor da su visto bueno, hace su informe, todo ok. La entidad tiene sus plazos para aprobar. ¿Cuáles son los plazos? 14 días del supervisor y 14 días de la entidad. Estamos hablando de 28 días. Pasados esos 28 días. En realidad la entidad tiene 14, porque los otros 14 son del supervisor. Pasado ese plazo, si la entidad no aprueba, es decir, no saca la resolución aprobando el adicional, y esa afectación, o sea, esa demora en la no aprobación del adicional, está afectando la ruta crítica de la obra, sí corresponde a ampliación de plazo al contratista. Imaginémonos que estamos haciendo pues una cimentación, ¿no? Estamos empezando nuestra obra y estamos haciendo una cimentación. Las zapatas, ¿no? Estamos haciendo excavaciones y cuando estamos haciendo las excavaciones según nuestros planos de estructuras, ¿no? Nos encontramos, parece que habían plumones allá, ¿no? Hazme un favorcito, ¿acá están? Ah, gracias. Voy a subir mientras tanto esto, pues, ¿no? ¿No? Entonces estamos haciendo, este es el área, y por acá vamos a hacer nuestras zapatas, pues, ¿no? Y a la hora que estamos haciendo las excavaciones, por acá, nos encontramos pues que hay una roca enorme ahí, que no se ve, pues no se veía, ¿no? Pero cuando haces tu excavación, y encima tu excavación en el expediente técnico dice que es excavación manual. Excavación manual de zanjas y te pagan con el rendimiento que es normal en un peón,
No es con maquinaria, no es con martillo, no es con roto, nada. Y te encuentras que acá hay una de estas y por acá hay otra, ¿no? Entonces, anda, sácalas pues, porque tienes que hacer ahí las zapatas, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? El contratista dice, a ver, un momento, a mí me pagan excavación manual. Jamás voy a poder manualmente sacar esas cosas de aquí, ¿no? Supervisor, analicemos, veamos y decimos, hola, adelante. ¿Corresponderá un adicional ahí? La obra es a suma alzada. La obra es a suma alzada, es una edificación. Para recordar lo que habíamos visto de suma alzada, ¿no? ¿Corresponderá un adicional ahí? ¿Sí o no? ¿Qué interesa que sea suma alzada? O sea, aquí no estamos que... ¿Te acuerdas que dijimos en suma alzada no hay adicionales, pero no hay adicionales por mayores metrados, ¿no? Pero en este caso, sería una locura pues decir al pobre contratista, oh hermano, eso es tu problema, suma alzada tienes que hacerlo tú con tu plata. Suma alzada. Le digo porque así hay, ¿no? Así hay respuestas de las entidades abusivas, digo yo, porque dicen, es suma alzada, hermano, es suma alzada y tú has contratado por 1 millón, tienes que hacerlo con 1 millón. Pero si imagínate, para sacar eso nomás me voy a gastar 300. Hay que dinamitar, hay que qué sé yo. Sí corresponde a un adicional ahí. Porque este es un vicio oculto. De repente es una falla de quién. Del estudio de suelo, del proyectista. Nunca se hizo estudio de suelos. Han hecho nomás la finta, ¿no? Y nunca hicieron calicatas. Qué sé yo, pero el asunto es que aquí está evidente de que tienen que hacer ese trabajo adicional. ¿Cuál es el trabajo adicional? Sacar esas rocas, ¿cierto? Muy bien, presentamos el adicional, lo calculamos, decimos que aquí hay que meter roto martillo, dinamita, no sé, y ese adicional pues va a costar, no sé, 200,000 soles. Ya está su expediente técnico de este adicional, su memoria, su presupuesto, sus planos, su polinómica, todo. Y lo presentamos, ¿a quién se lo presentamos? A la entidad. Y la entidad tiene un plazo para aprobar este expediente técnico, porque es un expediente técnico del adicional número 1. Vamos a decir que es el adicional de obra número 1. Es un expediente técnico. Tiene que aprobarlo la entidad con resolución normal. Tiene que asignarle cobertura presupuestal, el dinero. Y eso generalmente es la demora. Generalmente esta es la demora. No hay plata, pero para que sea aprobado esta resolución, este expediente técnico, tiene que existir estos 200,000 soles, ¿cierto? Pues no puedes aprobar tú como entidad algo que no tienes. Y para pedir a veces esta plata es donde demora. Entonces los 14 días que tiene la entidad, 14 días calendario que tiene la entidad para sacar esta resolución, se convierten a veces en 100 días, pues no. Entonces hay casos, ¿no? Oye, ingeniero, ¿y el adicional cómo va? Todavía están buscando la plata, está en presupuesto, están buscando la cobertura. Y de ahí viene el tema de que la resolución, que asesoría legal, que el gobernador no está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante estos días, ¿se puede avanzar la obra? O sea, el contratista puede ir sacando ya las rocas. No, porque las rocas justamente es el adicional. Y hemos dicho que los adicionales se ejecutan una vez aprobados. Si no está aprobado, no puedo ejecutarlo. Si lo ejecuto, es bajo mi responsabilidad. ¿Qué pasa si el contratista lo ejecuta? Porque pues dice, como el supervisor es su pata, ¿no? Entonces le dice, hermano, ya que está demorando, ¿no? Está demorando aquí en la entidad, porque no consiguen, pero tú no te preocupes porque de todas maneras eso sale. Sí o sí. Más bien yo te pediría que vayas avanzando, como tú tienes tu maquinaria ahí que está parada, anda avanzando pues, y anda sacando esto, y sigamos pues. Una vez que ya esto se aprueba, se te paga pues. Pero ya lo hiciste, ya está. Contratista que es un pata que recién está ingresando al tema de la construcción y no ha leído la ley ni ha venido al diplomado, entonces dice, seguro, y lo ejecuta, Ha pasado, por supuesto que puede suceder de que efectivamente pues lo ejecuta y al final lo aprueban y lógicamente se lo pagan, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Pero puede suceder, como que ha pasado, que lo ejecuta
Esto lo aprueban, está aprobado, y al momento del pago, alguien no observa el pago. Ese momento, eso ya está ejecutado. Eso no debió ejecutarse, o sea, se ha ejecutado antes de la aprobación, por lo tanto, se ha viciado el procedimiento, porque el procedimiento dice que los adicionales se ejecutan una vez aprobados, no antes de. Por lo tanto, se anula esto, nunca le pagaron, puso 200.000 soles, perdió. Entonces, el procedimiento es que él espera que le aprueben y ejecuta. Mientras espera que le aprueben estos 100 días, ¿la obra está paralizada o no? Porque si no hay cimentación, menos pues puedo construir